Ya, buen día nuevamente. Como les decía, hoy día ya están disponibles las pruebas en Webclass para que puedan entrar a ellas, puedan terminar de rendir sus actividades pendientes del primer semestre y el lunes 7 próximo ya tenemos la primera evaluación de este segundo semestre. La clase de hoy día tiene por objetivo anotar, sintetizar, ¿cierto? Resumir, como queramos nosotros expresarlo, eh, lo que fue toda la segunda unidad o lo que está haciendo, porque aún no termina, con respecto a fuerza. Ya nosotros vimos qué era una fuerza, cómo interactuaban, qué efectos se tenían, vimos que habían tipos de fuerza que no era siempre lo mismo, sino que esto iba variando, iba avanzando. Por lo tanto, para que podamos hacer un resumen, la idea es que me pudiesen ayudar, pero no sé si están hablando, así que lo haré yo. ¿Ya? Objetivo de la clase es sintetizar todo lo que fue fuerzas, tipos de fuerza, características de fuerza, ¿verdad? Todo lo que a ella le involucre y leyes de dinámica. Entonces, comenzamos. Yo aquí voy a ir escribiendo a medida que voy avanzando. ¿Qué es una fuerza? Es algo que se ejerce, primero que todo. ¿Cierto? Nosotros ya dijimos que la fuerza no se posee, yo no nazco con fuerza o que soy fuerte, sino que solo la fuerza me va diciendo, es algo que se ejerce, ¿verdad? No se borra. Se aplica, no se posee, ¿verdad? Eso fue de las primeras cosas que nosotros indicamos. Es también la interacción mutua entre dos o más objetos. Mutua. Y aquí lo importante es que siempre se presenta en pares. Nunca una fuerza va a ser sola. Tiene que haber una pareja. Normalmente esta interacción entre las fuerzas, ¿yo cómo lo puedo visualizar? Cuando hay equilibrio. Cuando hay equilibrio, es decir, no se mueve, las fuerzas actúan en sentido contrario, pero simultáneamente, ¿verdad? Tengo una fuerza que puede actuar hacia la derecha y tengo una fuerza que actúa hacia la izquierda. Cuando el objeto no se mueve es porque simultáneamente se hicieron cero, ¿verdad? Hay un equilibrio. Y cuando hay movimiento es cuando una de las fuerzas predomina o una de las direcciones predomina. ¿Cierto? Si logré mover hacia la derecha, quiere decir que hacia ese lado fue mayor la interacción que lo que fue hacia el otro costado, hacia arriba, hacia abajo. Ya recuerden que nosotros somos tridimensionales, por lo tanto nos vamos moviendo en varias direcciones. Ya entonces la fuerza se ejerce, no se aplica, es la interacción mutua entre dos o más objetos, siempre se presenta en pares. Cuando hay un equilibrio es porque el objeto no se mueve, las fuerzas actúan en sentido contrario, ¿cierto? Por lo tanto se anulan, es una forma de decirlo, hay un equilibrio, la suma de ellas es cero, y cuando se percibe o se logra un movimiento es cuando una de las fuerzas logra ganar. Efectos de una fuerza. Los efectos pueden ser permanentes, pueden ser no permanentes. Cuando es permanente, cuando se mantiene en el tiempo. Cuando es no permanente, cuando vuelve a su posición normal, a favor, cuando propicia el movimiento, aumenta la rapidez. En contra, cuando lo ralentice, ¿verdad? Lo hace más lento, no permite que el objeto avance. De campo, que se llama, que es a la distancia,
¿cierto? Y de contacto, que es cuando el objeto está en toque directo uno con el otro. Esos serían los efectos de la fuerza, ¿verdad? Permanente, lo aplico la fuerza y esta deforma el otro objeto, se mantiene. No permanente, cuando hago el movimiento, hago la acción, se ejecuta y luego la figura vuelve a su forma normal. A favor, cuando me ayuda, me impulsa, ¿cierto? Va conmigo en el movimiento. En contra, cuando va en dirección contraria, por lo tanto hace que sea como un choque, se hace más suave el movimiento, se hace más lento. De campo, que es cuando está sin contacto, los objetos no se tocan, pero la acción se siente, se ejerce. Y de contacto, cuando hay una forma directa, cuando efectivamente ellos se tocaron y produjeron el efecto. ¿Ya? ¿Dudas aquí? ¿Alguien? ¿No? Ya, gracias, Rebeca. Tipos de fuerza. Nosotros ya vimos ejercicios la semana pasada de cómo calcular una fuerza, ¿verdad? Aplicando fórmulas, etcétera. Por eso que hoy día no quise traer ejercicios numéricos, porque ya lo habíamos visto la semana pasada. Tipos de fuerza va a depender de la que se esté observando, ¿cierto? Teníamos la fuerza peso, que era la primera, la fuerza normal. Vamos a ir definiendo poco a poco cada una. La fuerza peso era la atracción de la Tierra sobre un objeto, ¿cierto? Lo hace hacia abajo, vertical, ¿verdad? Esa era la definición de fuerza-peso. También se le conoce como atracción gravitatoria, ¿verdad? Que es la que a nosotros nos permite no andar volando en el cielo. Nos impulsa hacia el centro de la Tierra, nos mantiene aquí. Y como les comentaba, cuando recién vimos este contenido, estas partes, cuando nosotros lo vemos en distintas situaciones, los niños, por ejemplo, saltan y ellos vuelven a tierra, no quedan en el aire dando vueltas, ¿verdad? Es porque la atracción de la tierra es muy fuerte y te impulsa hacia abajo, ¿cierto? Tiene una fórmula que depende, es masa por gravedad. Con esa fórmula yo puedo estimar la fuerza peso, ¿cierto? Masa por gravedad. Siempre se mide en Newton, como la unidad de medida que tiene la fuerza. Ya recuerden que yo les decía que la gravedad para nosotros va a ser siempre 9,8, salvo que a mí me digan lo contrario. Bien atentos, porque en la prueba yo les puse valores de 10 de repente, que es como lo que aparece en las pruebas estandarizadas. La gravedad no la ocupan como un número decimal, sino que la ocupan como un número entero, ya como 10, para hacer más fáciles los cálculos. ¿Ya? Entonces, a nosotros, para efecto práctico, lo que sabemos, lo común, lo normal, es que la gravedad terrestre siempre sea 9,8, no importando dónde se esté, ¿verdad? Sabemos que se siente una forma diferente en los lugares cerca del ecuador, del paralelo cero, ¿cierto? Y obviamente va aumentando a medida que se va alejando, ¿cierto? Paralelos, meridianos, eso es lo que ya debiésemos saber. Fuerza normal es contraria al peso normalmente cuando hay equilibrio. Cuando se está en equilibrio es igual al peso, ¿cierto? Es la fuerza
que la persona aplica sobre la tierra, o sea, al revés, ¿verdad? Yo quiero impulsarme, es hacia arriba, ¿cierto? Y ayuda a que yo no me hunda. Eso es como lo que nosotros podríamos analizar, que es lo que ayuda a que yo no me hunda en la tierra. Fórmula tiene, sí, que es contraria al peso normalmente, ¿verdad? Yo podría reemplazar la fuerza normal por masa por gravedad. De hecho, lo vamos a hacer también aquí para que no se nos olvide. Ahí. Solo que en vez de hablar de N, de P, que es peso, vamos a hablar de N, que es normal, ¿cierto? Si la gravedad a mí me empuja hacia abajo, lo voy a insertar con una flecha para que se note. Si lo normal es que la fuerza peso me empuje hacia abajo, yo diré que la fuerza normal empuja hacia arriba, ¿cierto? Hay una cosa así. Ahí se nota un poco mejor. ¿Ya? La fuerza peso empuja hacia abajo, la fuerza normal, que es contraria, me impulsa hacia arriba. Luego teníamos la fuerza de roce, que puede ser roce, puede ser llamado fricción, rozamiento, ¿verdad? El nombre que ustedes decidan o que les apareciera en su evaluación, ¿cierto? Y esta es la fuerza que ejerce es la fuerza que ejerce el suelo, ¿cierto? En sentido contrario a una fuerza que intente mover un objeto. ¿Verdad? Yo tenía el esquema, la cajita se empujaba para la derecha y el roce trataba de moverme hacia la izquierda. Eso era fuerza, fuerza normal, ¿cierto? La fuerza como tradicional, voy a tratar de evitar la palabra normal, ¿cierto? Una cosa así. Esa es la fuerza de empuje, si lo prefiere. Si apunta para ese lado, la fuerza de empuje, diremos que para este otro costado tendremos la fuerza roce. Cuando yo consigo mover el objeto, mi roce se cambia, ¿cierto? Se llama roce dinámico. Y cuando no consigo que se mueva, sino que se mantiene en equilibrio, diré que se llama roce estático. Esto ya también lo habíamos visto antes. Entonces lo vamos a definir con su respectiva fórmula, ¿cierto? La fuerza de roce es el coeficiente de fricción, que está aquí, mu, ¿cierto? Sobre o multiplicado por, perdón, la fuerza normal. Y esto también se mide en newton, ¿verdad? La fuerza que estoy aplicando es un coeficiente de roce que a mí me lo van a indicar, me van a decir, con un coeficiente de roce de tanto y una fuerza normal. Si yo no tuviera el coeficiente de roce, no puedo sacar fuerza normal. Y si no me dan la fuerza normal, tampoco lo puedo hacer. Por lo tanto, lo que podemos también tener es, en caso de que a mí no me den la fuerza normal, me puedan sí indicar la masa y la gravedad terrestre. Ambas son sinónimos. Voy a poner aquí un roce chiquitito. ¿Ya? Da lo mismo como se me presente. Puede ser explicitado
con la fuerza normal, o sea, siendo una fuerza normal de tanto, ¿verdad? Como que a mí me informen la masa del objeto y yo debo aplicar la lógica y multiplicar la masa del objeto por la gravedad terrestre para poder determinar la fuerza de roce. Ya, obviamente, yo debo ser capaz de leer las preguntas. Hay varias preguntas que yo les puse pistas o como consejos para que se fijen antes de responder, como en qué cosa yo debiera prestar atención antes de llegar y aplicar. Ya, aquí me faltó, lo voy a anotar por este lado, lo voy a insertar en un cuadro de texto. La fórmula de fuerza que nosotros hemos trabajado es fuerza es igual a masa por aceleración. Ahí. Masa por aceleración es la fórmula que yo ocupo para determinar fuerza. ¿Ya? Y recuerden que la aceleración, cuando yo no la conozco, debo determinarla en relación a sus velocidades. Eso también es pregunta de prueba. De hecho, hay varios ejercicios que son de esa índole. ¿A qué me quiero referir? Lo voy a insertar acá. La aceleración es la relación entre la velocidad final. Esto es del primer semestre. Solo lo estoy anotando por si acaso. En relación al tiempo. ¿Verdad? Entonces, cuando a mí me estén pidiendo fuerza, si no me dicen la masa o no me dicen la aceleración, y la aceleración tampoco está explicitada, sino que está en términos de sus rapideces, yo tendré que trabajar con esta expresión que está aquí. ¿Ya? Y finalmente nos quedan las leyes de dinámica, que eran tres leyes de Newton que nosotros trabajamos. La primera ley es sobre inercia, ¿ya? Y nosotros habíamos hablado sobre este primer concepto, ya se mal confunde o se malentiende cuando decimos, no, me moví por inercia, hice esto por inercia, porque es decir, lo hice automáticamente. Eso es lo que nosotros le estamos queriendo decir a la persona, por error, ¿verdad? Pero nosotros que tenemos que fijarnos en lo que estamos efectivamente haciendo. Bendiciones. Y vamos a notar que ¿cuál es la inercia? La inercia es la resistencia como definición, ¿cierto? A un cambio. ¿Qué quiere decir esto? Que sea la resistencia a un cambio. Tiene que ver con la masa. También lo mencionamos, ¿verdad? ¿A qué se refiere esto? A que si el objeto está quieto, si el objeto está quieto, quiere permanecer en ese estado, o si se está moviendo, quiere permanecer en ese movimiento. A eso se refiere. ¿Ya? Si estoy quieto, quiero permanecer quieto, y si me estoy moviendo, quiero seguirme moviendo. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que fijarnos y ¿cómo se llama esto? Tenemos que analizar la situación. Siempre la masa va a ser un elemento de resistencia. Ya, la masa va a ser un elemento de resistencia. Ya recuerden que yo daba el ejemplo de,
si tengo un auto grande o tengo una camioneta, ¿verdad? Y yo tuviera la posibilidad, ¿cierto? Yo tuviera la posibilidad de detenerlos si se vienen moviendo, ¿verdad? Con unos brazos súper fuertes. ¿Cuál sería más sencillo de detener? El de menor masa. O si están quietos, ¿verdad? ¿Cuál sería más fácil de desplazar aplicando una fuerza original? El de menor masa, porque a menor masa, menor inercia. Ya esto también lo vimos las semanas previas, ¿verdad? Pero a eso se refiere la ley de inercia. ¿Ya? Cuando el objeto no se mueve, nosotros decimos que está en reposo, ¿verdad? Si el objeto está quieto, se dice, perdón, que está en reposo o bien en un mur. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo veo que el objeto está quieto, es porque estoy en un equilibrio de fuerza, ¿verdad? O está quieto, está en reposo, o bien se encuentra en un mur. Como que las fuerzas que se están aplicando de él son constantes, son equivalentes. Ya esto también le pertenece al equilibrio de fuerza. ¿Y por qué lo anoté aquí? Porque muchas veces se confunde. Entonces lo anoté para que pudiéramos hacer la diferencia. Segunda ley, que es la ley principio de masa. ¿Verdad? El principio de masa dice que la fuerza es proporcional a la masa del objeto y la aceleración que lleva, ¿cierto? Y es la fórmula que habíamos explicado anteriormente arriba. Fuerza es igual a masa por aceleración. Esto que está aquí es también pertenece, al principio de masa de las leyes de Newton. Ahí lo vamos a agrandar para que se pueda ver, ¿cierto? Me imagino que no hay ninguna duda. Y finalmente, el tercer principio, que sería el de acción-reacción, ¿cierto? ¿Y en qué consiste este principio? El de acción-reacción. Me indica que si se aplica una fuerza sobre un objeto, la acción, el objeto aplicará una fuerza sobre el, vamos a decir, si un cuerpo aplica una fuerza sobre un objeto, acción, el objeto aplicará una fuerza sobre ese objeto, que se llamará reacción, ¿cierto? En sentido contrario, eso siempre, y puede que de igual magnitud, ¿ya? Si yo estoy empujando una muralla, esa es la acción, la reacción es la muralla empujándome a mí. Si yo no reboto, aunque suene feo que se diga así, pero es para que se entienda, si yo no reboto al chocar con la muralla, significa que la acción que la muralla aplicó sobre mí fue equivalente, fue la misma. Yo apliqué 5, la muralla me aplicó 5. Yo apliqué 8, la muralla me aplicó 8.
y dependerá sí o sí de la magnitud. Ya hay, por ejemplo, también podemos ver la interacción entre dos personas cuando están jugando al gallito, ¿verdad? Están haciendo gallito como, no me acuerdo cuál es el nombre que eso tiene. No me acuerdo cuál es el nombre que eso tiene. Ahí sí tiene como un nombre especial, pero no importa, ya no me acuerdo. Cuando hay dos personas jugando al gallito, se supone que intentan impulsarse en sentido contrario. Entonces, una persona aplica fuerza hacia la derecha y la otra persona aplica fuerza hacia la izquierda. Si ambas tienen la misma resistencia o ambos están haciendo la misma fuerza, obviamente ninguno va a ganar. En cambio, cuando está ese alguien que supera en fuerza al otro, se producirá este efecto, que va a haber uno que va a ganar. No sé si hay alguna duda, porque eso es lo que nosotros vimos para la próxima evaluación. Ya, ya está la primera presentación que ustedes vieron la semana pasada, que hicimos algunos ejercicios de verdadero o falso, algunos de alternativas, ¿cierto? Que me sirven para ir viendo cómo los voy a evaluar. Sí o sí, ese tipo de preguntas aparece en la prueba. Entonces sería bueno que ustedes pudieran revisar el canal de YouTube y pudiesen volver a ver la clase para poder tomar nota de esos ejercicios, ¿verdad? Y acá lo mismo, acá el resumen, yo lo que traté de hacer fue anotar todos los conceptos que pudiésemos necesitar el día de la prueba para entender las preguntas. Ya hay varias preguntas que son de definiciones, pero no es defina tal cosa, sino leo el problema, leo el encabezado y debo tratar de analizar qué significa cada uno. Ya esta materia que estamos trabajando ahora, apertura un nuevo tiempo, apertura algo nuevo. Ya todo lo que se viene desde ahora en adelante tiene relación con fuerza. Ya, y muchas de las cosas que se van a ver en tercero y cuarto medio tienen que ver también con el concepto de fuerza en sus distintos momentos, ¿ya? Fuerza centrípeta, fuerza centrífuga, en el caso de movimiento circunferencial uniforme, eh, fuerza eléctrica, fuerza magnética, en el caso de cuarto medio. Ya, por lo tanto, esta materia importa, es bien relevante, me sirve para lo que viene, para las cosas nuevas que se vienen más adelante. Y, ¿qué más se me queda por recordarles? Que también en lo que es la prueba de transición, por lo menos para los que este año y el próximo, que fijo que se van a dar este tipo de evaluación, este tema entra fuerte, ya con hartas preguntas, hartos conceptos. Entonces sería bueno que lo tomaran en consideración pensando en ese tiempo. Ya, entonces teníamos, ¿qué hicimos hoy día? Hicimos una síntesis, bueno, decía ejercicio. Le voy a poner el nombre que corresponde para que se entienda bien. Síntesis de lo que fue fuerza, sus tipos y las leyes de Newton, ¿verdad? Vimos qué era la fuerza, los efectos de una fuerza yo los mencioné. No, chiquillos, el PPT es mío. ¿Ya? Por eso les sugiero que tomen foto o en su defecto revean la clase. Ya, efectos de la fuerza aquí no están escritos, pero yo los mencioné, entonces siempre les voy a sugerir que vean el video, porque ahí hay más información de lo que en una presentación puede haber. Ya, los tipos de fuerza, lo que era la fuerza peso, lo que era la fuerza normal,
lo que era la fuerza roce, ¿verdad? Y el roce dinámico es cuando el objeto sí se mueve y roce estático es cuando el objeto no se mueve. La fórmula es la misma, puede ser cualquiera de ellas dos, dependiendo del encabezado, ¿verdad? Hay una fuerza que no mencioné acá, que es la fuerza tensión, porque no la trabajé, la verdad. No, como no sé, es más para otro tipo de estudio, no, por eso no lo consideré como tan relevante. Y las leyes de Newton, ¿verdad? Leyes de dinámica. Primer principio de inercia, segundo que es el principio de masa y el tercer principio o tercera ley, si ustedes lo quieren ver con esa palabra, que es el de acción y reacción. Es algo así, Aileen. Si yo analizo el roce, ¿cierto? El roce siempre es contrario a la fuerza original y va en sentido distinto, ¿verdad? Va al revés. Por lo tanto, es una forma de entender el principio de acción y reacción. Justamente. Ya en la acción yo hago una fuerza original sobre un algo y en la reacción ese algo aplica la fuerza sobre mí. No es que yo aplico al algo y yo aplico al algo para el otro sentido. Eso no es reaccionar. Reaccionar es yo hago algo hacia y el otro hace algo hacia mí, ¿cierto? Se aplica en cuerpos diferentes, pero en estos cuerpos que están siendo partícipes de la interacción. Entonces sí, podríamos tomarlo como que la fuerza de roce es un ejemplo, una forma de comprender el principio de acción y reacción. Súper acertado el comentario, Eileen, te lo agradezco. ¿Ya? Entonces, dejo de compartir, aparezco nuevamente, ¿ya? Y nuevamente les recuerdo que ya están disponibles en Webclass las pruebas pendientes, las pruebas anteriores, ¿ya? De aquí hay gente que debe todas las notas, todas, ¿ya? Así que están disponibles para esas personas. No considero que sea lógico tener que mencionarlo. Cada uno debiese ser capaz de reconocer en lo que está pendiente. Ingrese a Webclass, aparece, si usted es de las que debe una nota, le va a aparecer una, le van a aparecer dos, le van a aparecer tres o le van a aparecer las cuatro, ¿ya? Y están disponibles hasta el día viernes. Ya el viernes en la noche se cierran automáticamente. Ya las cargué el día lunes durante el día. Ya, pero como no los había visto, les aprovecho de avisar ahora. Ya, y nos encontraríamos el lunes en la próxima prueba, que es la primera de este segundo semestre.